Dios les bendiga a todos de una manera muy particular. Vamos a abrir la escritura, por favor, en el libro de Marcos, capítulo 9, versículo 14. Nos dice: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos, los discípulos de Jesús, y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él, le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos, y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Luego en el versículo 21 nos dice: Jesús preguntó al Padre: ¿cuánto hace que le sucede esto? Y él: ¿cuánto tiempo hace que sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Quiero resaltar esas palabras. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo: este género con nada puede salir sino con ayuno y oración. Solamente quiero recalcar de aquí, cuando llega una persona con Jesús y le dice: ayuda a mi hijo, porque no ha podido o no le han podido ayudar ni tus discípulos, ni ninguna persona en esta tierra ha podido hacer nada por él. ¿Puedes tú, Señor, hacer algo por él? ¿Puedes? Inmediatamente Jesús le pregunta: el asunto no es de que si Dios puede una cosa o no puede, porque si Dios ya no puede un asunto, entonces ya no es todopoderoso. Entonces Jesús le pregunta de manera clara y de manera franca a él: ¿tú puedes creer? ¿Tú crees? Porque al que cree todo le es posible. Entonces yo creo que el día de hoy cada uno de ustedes vendrá con alguna situación muy particular o en algunas cosas en el tema de la familia, llámese matrimonio, llámese la cuestión con los hijos, y de alguna manera usted ya ha pensado: pero pues si yo ya lo llevé, mire, lo llevé con un psiquiatra y no le ayudó, lo llevé con un psicólogo, no le ayudó, lo llevé hasta con un pastor y no le pudo ayudar absolutamente nada. Es más, he intentado todo para poder tratar de sacar a mi familia de esta situación, pero no se ha podido. Entonces, ¿puedes tú, oh Dios, hacer algo respecto a mi familia, a mi matrimonio, a la circunstancia donde yo estoy, en el contexto de mi familia? ¿Cómo ves tú tu familia el día de hoy? Entonces, yo creo que si tú le dijeras a Dios el día de hoy con todo un corazón abierto: Señor, ¿tú puedes ayudar a mi familia? Yo creo que Jesús te contestaría exactamente igual que a este hombre y te detendría y te diría exactamente lo mismo. No es el asunto de que si Dios puede o no, porque el día en que Dios ya no pueda algo, ya dejó de ser Dios, porque Él es todopoderoso. Sino que la pregunta que te hace Jesús a ti es: ¿crees que se puede hacer? Inmediatamente alguien contestó y dijo: sí, Señor, creo. Pero como que de repente comenzó a dudar para sí mismo y dijo: sí creo, Señor, pero ¿sabes qué? Ayúdame en esta incredulidad. ¿Cómo? ¿Crees o no crees? Bueno, sí creo, pero aún ayúdame a creer. Al que cree, todo le es posible. Y yo quiero decirte que a veces las cosas que parecen tan difíciles
Dios las hace muy sencillas. Déjame platicarte una historia que ocurrió de una persona que la invitaron a predicar. Y antes de entrar al mensaje, pidió un lugar en esa iglesia para que pudiese él ver sus apuntes por última vez, meditar un rato sobre los textos que iba a tratar de la Biblia, pero el cuarto donde estaba completamente a oscuras. Y entonces comenzó a desesperarse porque cerraban la puerta y todo estaba oscuro. Y entonces comenzó a palpar por la pared, por todos lados, a ver dónde estaba el apagador. Volvió a darle vueltas y vueltas y nunca encontró el apagador, y había algo que le molestaba en la cara, y como algo que le estaba molestando, y volvía. Finalmente el hombre sale y de repente le sale un poco preocupado porque no pudo meditar. Salió como que en lugar de tranquilo, salió un poco confundido en sus emociones, y había algo que le molestaba. Entonces llega y le pregunta a la persona: oye, el lugar donde tú me dijiste que podía estar estaba oscuro, no podía ni leer la Biblia, no podía ni tomar los textos, no podía hacer nada. Y le dijo: ay, pastor, ¿es que no sintió usted un hilito en la cara? Sí, y no me dejaba. Pues él nada más le jalaba y prendía la luz. Entonces, fíjese, la solución estaba pegándole en su cara, pero nunca la encontró. Yo quiero decirte que así de sencillo es cuando tenemos una actitud de fe hacia Dios. No es que si Dios puede, todo lo puede, claro que todo lo puede. La pregunta es si nosotros podemos creerle a Jesús, si nosotros realmente estamos dispuestos a tener fe en que Dios va a cambiar todas las cosas de nuestra familia. Yo sí lo creo. ¿Usted lo cree? Pues vamos a hacer una oración. ¿Qué le parece? Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero pedirte, Señor, que nos des la fe, y ciertamente nos corresponde a nosotros creer, pero Señor, estamos como este varón cuando dijo creo con mucha seguridad, pero después dudó. Hoy te pedimos, Señor, que nos des esa sencillez para acercarnos a ti, esa sencillez para creer no en lo que nosotros humanamente podemos hacer, no un predicador, no la psicología barata, sino la Escritura, tu palabra que es eterna, Señor. Te pedimos en el nombre que es sobre todo un nombre, háblanos y aumenta nuestra fe a cada uno de los que estamos hoy aquí, Señor. Pues tú eres el Dios verdadero, Señor, el único Dios verdadero, y tú eres solamente quien nos puede ayudar, nadie más. En el nombre poderoso de Jesús, que así sea, Señor. Amén. ¿No te has puesto a pensar que lo que ha dado vida en esa unión, pues ha sido el amor que tú has tenido para con tu esposa el día que te casaste con ella? ¿No te has dado cuenta que eso es lo que le da fuerza a lo que es tu vida familiar? ¿Y no te has dado cuenta que el día que tus hijos se vayan, que en algunos contextos se le llama el nido vacío, quedarás solamente con tu esposa? Y sería algo interesante entender que después de que tus hijos ya no están en casa, el cómo viviste con tu esposa va a determinar todavía los tiempos de tu vejez, donde estarás contento con estar con tu esposa, donde estarán planeando cosas nuevas. Por eso es importante la relación de pareja. Ahora, si has tenido alguna cuestión problemática en tu matrimonio, si ves que las cosas no van bien, si notas que la situación se está desgastando, creo que es un tiempo de hacer un alto. Dios quiere restaurar tu matrimonio. Si el matrimonio funciona adecuadamente, la cuestión de la crianza de los hijos va a ser muy sencillo. Lo demás, créeme, como dicen por ahí coloquialmente, es pan comido. Lo más difícil o lo más complicado o donde debemos de hacer más énfasis es en la cuestión de la pareja, del matrimonio. El tema que vamos a tratar el día de hoy se llama la comunicación. Ahí está. ¿Ya ve usted el tema? La comunicación. Vamos a ver la definición de comunicación. Antes de que usted diga, ese tema ya me lo sé yo re bien. No se preocupe, lo vamos a redescubrir, por decirlo de alguna manera. La palabra deriva del latín comunicare, que significa compartir algo, poner algo en común, es decir, accesible. Por lo tanto, la comunicación es un fenómeno inherente
a la relación que los seres vivos mantienen cuando se encuentran en un grupo. El proceso comunicativo implica la emisión de señales, sonidos, gestos, señas, etcétera, con la intención de dar a conocer un mensaje. Para que la comunicación sea exitosa, el receptor debe contar con las habilidades que le permitan decodificar el mensaje e interpretarlo. ¿Verdad que está bien sencillo? Bueno, ¿sabe qué? No le haga mucho caso a todo lo que acabo de decir ahorita. La comunicación es esta. Tomé esta definición porque es amplia. Abarca desde las cuestiones biológicas de los seres vivos hasta la cuestión de la interacción con los seres humanos, por la sencilla razón de que la comunicación es algo más allá de alguien que habla y alguien que escucha y que te regresa el mensaje. Esa era la idea en general de los comunicólogos o de la gente que se dedicaba a estudiar la comunicación. Pero yo tomé esta cuestión más amplia. ¿Sabe por qué? Porque al igual que usted, yo me imaginaba que la comunicación era exactamente eso. Una persona que da un mensaje, uno que lo recibe y quizás te lo regresa, y ahí hay una cuestión de diálogo, de comunicación. Pero me quedé con la boca abierta cuando me doy cuenta que la comunicación va más allá de palabras, que la comunicación puede ser inclusive por gestos, por señas. Imagínate las personas que no hablan, no pueden emitir palabras, sino que se hablan a señas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿pudiésemos decir que eso no es comunicación? Claro que no podemos decir eso. Eso también es comunicación. Entonces, como las cuestiones de las señas, los gestos, los guiños, todo eso es comunicación, el concepto es mucho más amplio. Y esa es la única idea que quiero transmitirte de manera sencilla. Cuando hablo de comunicación, no solamente es hablar, es transmitir mensajes continuamente. Puede ser con nuestro cuerpo, con nuestra voz, con nuestra cara, con nuestra mirada. ¿Cree usted que alguien pueda hablar hasta con los ojos? Yo sí lo creo. Muy bien. Y de hecho, la comunicación es parte necesaria e indispensable, no solamente para la pareja, para todo. Es más, yo me atrevo a decir una máxima, que la gran mayoría de los problemas que existen en las personas es por una inadecuada comunicación. Tan sencillo como eso. Y tan profundo como eso también. Vamos a ver cómo Dios siempre ha querido comunicarse con su pueblo. A ver, pongan la lámina, por favor. Mire, ahí, el pueblo no quiere tener comunión directa con Dios, no quiere comunicarse. Vamos a tomar un pasaje. Deuteronomio capítulo 5, versículo 25 al 29 nos dice: ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Si oyéremos otra vez la voz de Jehová nuestro Dios, ¿qué dice ahí? Moriremos. Porque ¿qué es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente que habla en medio del fuego como nosotros la oímos y aún viva? Versículo siguiente. Acércate tú, le están diciendo a Moisés, y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios, y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. Versículo 28, y oyó Jehová la voz de vuestras palabras cuando me hablabais, y me dijo Jehová, he oído la voz de las palabras de este pueblo, que ellos te han hablado. Bien está todo lo que han dicho. Pero fíjate lo que dice Dios, esta es la parte importante. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos mis mandamientos, para que a ellos y a quienes y a sus hijos les fuese bien? ¿Para qué? Para siempre. El contexto es que Dios les va a dar la ley y comienzan a oír la voz tronante de Dios y de repente comienzan ellos a interpretar los sonidos como una cuestión de amenaza. El que me acerque a Dios es probable que me mate. No puedo soportar escuchar la voz de Dios. Si vuelvo a acercarme a ese monte que humea y que tiene trompetas y truenos y relámpagos, me va a matar. Y entonces le dicen a Moisés, Moisés, mejor ve y habla tú con Dios, porque nosotros no vamos a hablar. Todo lo que Él te quiera decir, Moisés, entonces tú nos lo dices a nosotros y ya estamos en paz. Y entonces Dios estaba oyendo todo lo que estaban diciendo, porque Dios todo lo oye. ¿Sí cree eso? Cuando usted en sus pensamientos dice, no, yo qué creen que voy a andar
viendo que mi hijo cambie. No, eso no es posible. Fíjate que Dios te está oyendo en tus pensamientos. Cuando de repente estás con tu esposo y dices, no, para que este cambie, y Dios está oyendo tus pensamientos. Y entonces Dios dijo, yo oí todo lo que te dijeron ellos, que sea como ellos dicen. Pero ¿sabes una cosa, Moisés? Comienza Dios a abrir su corazón. ¿Quién diera que tuvieran tal corazón para que guardaran mis mandamientos y les fuera bien a ellos y a sus hijos? Es decir, que Dios quiere bendecir. ¿Qué limitó esa bendición? El que ellos no se quisieron acercar directamente a Dios. Por eso digo que la gran mayoría de nuestros problemas en nuestra vida parten de esa comunicación o de ese entendimiento. ¿Cree usted que si la raza humana en general conociera a Dios, oyera a Dios, interpretara correctamente a Dios y viviera conforme a la voluntad de Dios, tendríamos tantos problemas? Yo creo que la respuesta es no. Tendríamos familias bien unidas, matrimonios bien estables, tendríamos una generación tras otra de gente piadosa, llena de amor. Pero el problema está que cuando alguien no quiere oír a Dios y comienza a decir, yo no entiendo qué es lo que quiere decir Dios. Entonces, cuando alguien dice, yo no quiero o no sé lo que Dios pide, entonces comienzan las confusiones. Fíjese que esas confusiones se dan a todo lo largo y a todo lo ancho del planeta. De repente se encuentra un mormón y un testigo de Jehová y parece que habla uno en chino y otro en ruso. No se ponen de acuerdo, no se entienden y comienzan a señalarse. Y no solamente ocurre entre un mormón y un testigo de Jehová, a veces hasta dentro de las mismas congregaciones, las personas hablan cosas diferentes y no se entienden. Fíjate algo muy interesante. Yo me he percatado de algo, Dios me ha concedido a mí visitar a varias personas, no te puedo decir que una multitud, pero sí a muchas personas en el lecho de muerte. Lo mismo me ha tocado estar cerca de algún empresario, lo mismo me ha estado estar cerca de una mujer que murió de cáncer, lo mismo he podido estar con un joven que murió de alguna enfermedad como el SIDA, por ejemplo, muy joven, y he podido estar constatando una y otra vez que al final lo que la gente tenía con tanta distorsión y medio confuso, al final como que todo les queda perfectamente claro, independientemente si es mormón, testigo de Jehová, se dan cuenta de algo. Mi vida estuvo mal o estuvo bien y necesito ponerme a cuentas con Dios, necesito arrepentirme. Todos tuvieron un mismo patrón, una misma idea. ¿Por qué? Porque ya no está esa cuestión confusa, porque saben que viene la eternidad. Porque hasta los ateos en ese momento tienen dudas de que sí existe Dios. Como que todo se pone tan claro, así como un cristal, pero hasta el hecho de muerte. ¿Por qué entonces cuando la gente tiene vida, tiene juventud, tiene todo eso, como que dice, es que yo no entiendo? No entiendo, mira, yo aquí vengo a la iglesia, pero no entiendo muchas cosas. No entiendo cómo debo de arrepentirme. No entiendo cómo debo de tratar a mis hijos. No entiendo cómo debo de tratar a mi esposa. Fíjate que a veces me cuesta tanto trabajo comprender las cosas de Dios. Y entonces yo les digo, no me digas, ¿sí? ¿Le es muy difícil comprender las cosas de Dios? ¿Ustedes creen que sea difícil entender las cosas de Dios? No, ciertamente no. ¿Pero por qué las hacemos difícil? Porque queremos que sea difícil. Dios es muy sencillo. Tan sencillo como ese hilito que le pegaba al hombre en la cara, le jalas y se enciende la luz. Tú llegas con Dios y comienzas a obedecerle y comienzas a comprender con sencillez las verdades de la Escritura y viene la luz de Cristo y todo cambia. De verdad te lo digo. Ahora, volvamos a nuestro tema de la familia. Le decía yo que casi todos los problemas de la humanidad tienen que ver con la falta de comunicación, incluyendo los problemas espirituales, que son los más básicos. ¿Ha oído usted alguna vez que existen problemas de comunicación en la pareja? A ver, pongan esa frase, por favor. Problemas de comunicación en la pareja. Yo le quiero pedir que levante su mano si ha escuchado usted esa sentencia. La ha escuchado a lo mejor en la escuela, en la famosa escuela para padres, en alguna conferencia o en algún lugar. ¿Sí ha escuchado usted eso? Problemas de comunicación en la pareja. Levante la mano alto. Todos los que han escuchado esa sentencia. Bien, muchas gracias.
la mayoría o casi todos. Ahora bien, ¿sabe qué? Que hay algo muy interesante en esta cuestión de la pareja o de las cuestiones de la comunicación en la pareja. Un descubrimiento que hizo un científico muy sencillo. Él descubrió que había una comunicación entre las abejas y que esas abejas, al tener esa comunicación, podían saber con exactitud dónde estaba la miel o las flores o lo que andaban buscando. Este experimento es muy interesante, le voy a decir por qué. Porque la persona que comenzó a experimentar con las abejas, primero hace exactamente el 8 y de repente le pone una grabación haciendo el mismo zumbido y salen las abejas, pero regresan. Después el experimento cambió y esas abejas de un país a otro, ¿qué cree? Que también comunicaban algo, pero el mensaje era difuso. ¿Qué conclusiones sacaron de todo esto? Que cada panal tiene su propio esquema de comunicación y que si tú cambias una abeja de un panal a otro, ya no es la misma comunicación. De allí que hay algo muy interesante, que la comunicación que se da entre las personas es algo que en cada familia se da de manera muy particular. Tan es así que en una familia ya saben cuando un papá está contento, cuando le duele algo, pero no pueden interpretar correctamente la forma de ser de otra persona, de otra familia, porque la comunicación que se da al interior de cada familia es única. Ahora, es súper interesante que esto que han descubierto, la misma Biblia ya lo decía muchísimos años atrás, miles de años. Vamos a ver Job capítulo 12, versículos 7 al 13, por favor. Voy a dar lectura. Job 12, versículo 7 en adelante. Y en efecto, pregunta ahora a las bestias y ellas te enseñarán. A las aves de los cielos y ellas te lo mostrarán. O habla a la tierra y ella te enseñará. Los peces del mar te lo declararán también. ¿Qué cosa de todas estas no entiende que la mano de Jehová la hizo? En su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. Ciertamente el oído distingue las palabras y el paladar gusta las viandas. En los ancianos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia. Con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Hasta ahí voy a dar lectura. Lo que nos dice aquí la Escritura es que todo lo que vemos, incluyendo las abejas, refleja ¿qué? El poder de Dios, la sabiduría de Dios en todos los sentidos. Entonces, cuando hablamos de la comunicación en esos seres vivos como las abejas, hay un cúmulo de inteligencia y de sabiduría que refleja a Dios. Ahora, ¿cómo lo aplicamos a nuestras vidas? ¿Por qué saqué yo el concepto de la comunicación en el aspecto de los seres humanos, pero también de los seres vivos? Porque la comunicación va más allá de palabras. La comunicación tiene que ver con todo lo que observas. Es más, yo te invito a que seas consciente o que pongas mucha atención en que todo lo que tú vives es un proceso continuo de comunicación. Vas a un baño y de repente ves un muñequito y ves una muñequita. ¿Qué te dice eso? Que uno es para que entren los varones y otro para que entren las mujeres. De repente todo lo que tú observas, donde hay un camioncito dibujado en una palestra con un palito, en una calle, en una esquina, ¿qué te dice eso? Que ahí es una parada. Y entonces todo lo que tú estás viviendo es un continuo proceso de comunicación, siempre. Pero esa comunicación está dándose una y otra vez, una y otra vez y una y otra vez. Volvemos a la pregunta que planteé hace rato. ¿Ha oído usted que existen problemas de comunicación en la pareja? Vuelvan a poner, por favor. Ahora sí se la voy a hacer la pregunta yo a usted de manera directa. ¿Cree usted que hay problemas o puede haber problemas de comunicación en la pareja? ¿Sí o no? ¿Qué cree? Que la respuesta es que no. Ahí está un no grandote. A ver, pónganlo, por favor. No hay problemas de comunicación. No existen problemas de comunicación.
Yo me quedé un poco bloqueado cuando, al estar pensando en estas cosas y al estar oyendo y entendiendo acerca de la comunicación y concluir que no existen problemas de comunicación, entonces, ¿qué hay? Muchos consejeros le están a usted perturbando, ¿o no es así? ¿Sí es verdad? Creo que ahorita usted está en una pequeña confusión, pero déjeme decirle por qué no hay problemas de comunicación en la pareja. No hay problemas de comunicación porque la comunicación siempre está en constante flujo, siempre. Si usted me pone un ejemplo de que un día un esposo no le habla a la esposa, o al revés, la esposa no le habla al esposo, inmediatamente los psicólogos dirán, tienen un problema de comunicación. No es cierto, no tienen un problema de comunicación, porque aún en esos espacios de que no se hablan, se están comunicando, porque la comunicación va más allá de las palabras, ¿o no es así? Cuando usted se pone en esta actitud y se le queda viendo a un hijo y empieza a moverle usted el pie, yo le pregunto si me estoy comunicando con él o no, ¿sí? Entonces quiere decir que la comunicación va más allá de lo que usted puede expresar con palabras. Por eso los animales pueden comunicarse. Por eso puede haber comunicación también con ruidos, con señas, con gestos. Entonces, por eso no existen problemas de comunicación en la pareja. Cuando están a la greña, perdóneme la expresión, es cuando más se comunican. Se pasan y no se hablan. Están hablando, están comunicando. ¿Qué están comunicando? No quiero tener trato contigo. Se están comunicando. Cuando de repente está el señor ahí con la sopa, ignorando a la esposa y como si no existiera, le está dando un mensaje a la esposa, ¿o no? Y parece que hasta se comunica mejor que cuando habla. Porque cuando de repente alguien comienza a decir, vente, vamos a tomar un café para platicar, y luego, pues ¿de qué hablamos? No, pues ya vámonos, ¿no? Ya. Y no pudieron entablar un diálogo, pero sí se comunicaron. Entonces, cuando alguien dice que hay problemas de comunicación en la pareja, no existen los problemas de comunicación. Porque cuando más estamos distanciados de otra persona o no queremos tener trato con la otra persona, es cuando más comunicamos mensajes, ¿o no es así? Cuando el Señor sale y ni se despide de nadie y se va como muy digno y molesto, se está comunicando muchas cosas. Cuando el esposo está durmiéndose ahí en la sala, pasando frío junto al perro ahí, también están teniendo una comunicación en el contexto al interior de la familia, aunque sea sin palabras. Cuando las personas no se dirigen una sola palabra y están callados completamente, están teniendo mucha comunicación. Por eso esta cuestión comunicativa nunca se interrumpe, porque aunque no quieras hablar, tienes que hablar. Porque aunque no quieras hacerlo, tú puedes expresar tantas y tantas cosas en cuanto a tu vida en general, aburrimiento. Yo, por ejemplo, les veo a todos ustedes una cara de interés impresionante. Es una comunicación. Y a la vez también yo les estoy transmitiendo una comunicación con mis palabras, pero también con mis gestos. De allí que hay una forma, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Como no se puede quitar la comunicación jamás, siempre existe, no la puedes quitar. Intenta hacerlo y vas a fracasar en eso. Entonces, la comunicación siempre existe. Y dicen que hay dos tipos de comunicación. Una clasificación muy sencilla es la comunicación digital. No tiene nada que ver con los dígitos. La comunicación digital tiene que ver cuando una persona expresa un mensaje con palabras y la gente lo entiende, te lo recibe. Y aún, fíjate, si nos ponemos solamente a analizar las cuestiones de las palabras, dicen los sociólogos que eso es muy difícil aún. Y te voy a poner un ejemplo. Una mujer un día le dice a su esposo, tú nunca me regalas flores. Llevamos 20 años de casados y nunca me regalas flores. El esposo se queda pensando un momento, su mente está trabajando rápidamente. ¿Por qué me dice mi esposa que en 20 años yo no le regalo flores? Si te das cuenta, eso es más allá de las palabras y te voy a decir por qué.
Dice el esposo, ya sé lo que voy a hacer. Va y compra un ramo de flores y se lo trae. Mi vida, en 20 años no te he regalado flores, pero aquí está un ramo de flores. Entonces la esposa dice, pues lo haces porque yo te lo dije, pero no lo hiciste de corazón. Esa es un probable significante de lo que quiso decir la señora. Pero el esposo vuelve a pensar rápidamente en su mente y dice, no, ya sé que si le llevo un ramo de flores va a decir que no lo hice de corazón. Entonces no lo voy a hacer. Y la esposa le dice, ¿ya ves cómo tengo razón? Eres una persona indiferente a nuestra relación de matrimonio. Quiere decir que en ese contexto de palabras puede haber muchos significantes o muchas cosas que quieres transmitir. Y generalmente la mayoría de las mujeres se comunican de esa manera. Tú nunca me sacas de la casa. Me la paso aquí trabajando de día y de noche. Me tienes como esclava. Tú vas y allá te desahogas en tu trabajo, al menos te da el aire y convives con otras personas, pero uno aquí en 4 paredes, ¿cómo sufro? Nunca me sacas. Entonces, para poder entender lo que dice la señora sería algo complicado. Tienes que acercarte y entablar un diálogo y tratar de descubrir qué es lo que realmente te quiere decir. Las parejas que en verdad se aman, saben comunicarse. Las parejas que no se aman comienzan a tener una serie de conflictos tan grandes, porque aunque no lo creas, las palabras no dicen lo que quieren decir. Te voy a poner otro ejemplo. Un día cuentan por ahí de una historia de una persona, de un matrimonio que estaba recién casado. Se fueron a lo que llaman la luna de miel. Estaban ahí en la luna de miel y estaban allí en un restaurante. El esposo había ido al baño y la esposa se quedó en la mesa y al lado había otra mesa con otra pareja. Entonces la recién casada empieza a hacer plática con la otra pareja. Y no, pues ¿qué hacen por acá? Y que se acaban de casar y empieza a haber una relación así. Entonces llega el recién casado y llega con su esposa y entonces la esposa le nota la cara que está totalmente seco, impávido, serio, no habla. Y entonces como que trata de esforzarse para hacer una risa fingida y se ríe así, pero ya después de repente se van. Y entonces el hombre se le abalanza a la esposa para decirle esto: oye, ¿por qué estás tratando de echar a perder nuestra luna de miel? Se supone que la luna de miel es para que podamos conocernos y estar tú y yo. ¿Por qué tienes que hablar con otra gente? Estamos en nuestra luna de miel. Y entonces comienza a llorar la recién casada y dice: es que como somos una pareja inexperta, yo quería preguntarles a otros cuál era su experiencia y qué de malo hay en eso. Entonces, si tomamos esta situación, uno tenía la idea de que luna de miel quiere decir intimidad, quiere decir soledad, quiere decir solo una pareja, punto. Y la esposa entendía que podía interactuar con otras personas y preguntar sus experiencias con otra forma de ver las cosas. Ese tipo de situaciones lleva a conflicto, aunque usted no lo crea. Y si ahí le empiezas a añadir las situaciones de los hijos adolescentes, que a qué hora tienen que llegar a casa, uno dice que 1 hora y da sus razones, otro dice que a otra hora, porque están viendo las cosas desde ópticas diferentes. Y entonces las palabras, cuando no se decodifican o no se entienden, genera una de conflictos, porque entonces la esposa dice: pues tú me dejaste, tú no dijiste nada, y yo entendí esto y esto y esto. ¿O no le ha pasado? Yo creo que solamente me ha pasado a mí. Entonces, la comunicación digital es la expresión, las palabras, pero cuidado, las palabras a veces pueden traer otros mensajes. Y eso es bien conocido en todos los contextos, tanto sociales, culturales. Un día salió un eslogan, así le dicen, a una frase pequeña, donde dice: América para los americanos. ¿Ha oído usted esa frase? Si iba en la secundaria la oyó. América para los americanos. Y de repente, y dice: ¿qué quiere decir eso? Bueno, cada quien lo va a interpretar como quiere interpretarlo. América para los estadounidenses, eso es lo que algunos interpretaban. Y otros interpretaban que América para los que vivimos en América. ¿Quién tiene la razón?
¿Quién? ¿Los dos? Pues definitivamente los dos, porque uno está interpretando una frase de una manera y el otro la misma frase de otra manera. Ahora, si eso se da entre gobiernos, se da entre filósofos, se da entre personas que son sociólogos y políticos, ¿sabe que los políticos le dicen tantas cosas para que vivas mejor, para que tu familia viva mejor? Pero, ¿qué quise decir con eso? Porque ganó y mi familia está peor. Entonces, la cuestión de las palabras tienen muchos significados y lo importante en una relación de pareja, de matrimonio, es saber que efectivamente comprendemos lo mismo y que estamos acordando lo mismo. Ese es, vamos a decir, la perla entre todo lo demás. Hay gente que puede hablar tantas veces y no llegar a nunca a un acuerdo. Hay personas que pueden llevarte la contraria y aventarse un round de esos gigantescos y de repente no llegaron a nada. La perla de la comunicación es que tú y yo entendemos lo que nos estamos comunicando y número 2, estamos de acuerdo. Esa es la verdadera comunicación. Pero hay otra comunicación que es la comunicación analógica. ¿Y qué es esa comunicación analógica? Bueno, pues tiene que ver con la cuestión de los símbolos, de las posturas, del lenguaje no hablado, del lenguaje que todos expresamos. Y a veces ese es tan fuerte, o más fuerte aún que el otro lenguaje, que es el digital o el hablado. Muchas esposas cometen un error tras error en la comunicación no verbal o la comunicación analógica. Porque imagínate, de repente están con el esposo y de repente ellas siguen en sus quehaceres, llegó de su trabajo, le están dando un mensaje: no me interesas, estoy cansada o estoy haciendo esto, estoy lo otro. ¿Y sabes qué? Esos detalles que son comunicativos son sumamente relevantes. La mujer sabia, dice la Escritura en el libro de Proverbios, edifica su casa, y la necia con sus manos la derriba. Mujeres, si ustedes quieren saber un secreto de la buena relación de pareja, yo les aconsejaría esto: pongan mucho cuidado en su forma de comunicarse en lo no verbal. Lo verbal es complicado, pero lo no verbal es algo que te está reafirmando siempre muchas cosas, muchísimas. El hecho de que tú le traigas a tu esposa un chocolate y le des una sonrisa y le des un abrazo, no le digas nada. ¿Sabes qué? Ella entendió muchísimas cosas. ¿O no es así? Que le des una sonrisa a tu esposa y te acerques y le des un abrazo caluroso así y no le digas nada, le transmite muchas cosas. Que la esposa, cuando llegue el marido de su trabajo, nada más por el hecho de que le des una sonrisa y llegues y le des un beso, punto, el marido dice: llegué a mi casa, hogar, su hogar, qué bendición. Y eso aplica no solamente en la cuestión de pareja, aplica con los hijos. ¿Cuántas mamás, por sus cansancios, por sus quehaceres, siempre tienen la mala cara? Y siempre están como que haciendo a un lado a los hijos y demudándoles el rostro. O sea, son mensajes y es una comunicación. Y al fin y al cabo es algo que tus hijos están entendiendo sin palabras. No, mi mamá no me quiere, mis papás no me quieren, mi mamá nunca tiene tiempo para mí. No, mi papá, siempre que vengo nada más está ahí en la televisión, se voltea y no me hace caso. Eso es una comunicación. ¿Qué le estás diciendo a tu hijo? No me interesas. Y a lo mejor alguien se sorprende y dice: pero yo no le dije eso. No, sí se lo dijiste. Se lo dijiste. Y yo a veces les digo a las personas: mira, tan es así, tan importante ese asunto, que la gente allá en el mundo, cuando andan de novios, que ya vimos que eso no está en la Biblia, pero créeme que tienen un lenguaje analógico tan exacto que hasta se peinan. Y cuando está la muchacha dicen inmediatamente la sonrisa: ay, te estaba esperando, ¿no? Y luego de repente siempre están con el detalle y todo esto. ¿Por qué? Porque están comunicando y comunicando y reafirmando hasta el cansancio, reafirmando, y que la rosita y que yo suspiro por ti y que no sé qué. Y es una reafirmación de un mensaje continuo ¿de qué?
me interesas, te amo, te quiero, lo que tú le quieras poner ahí. ¿Por qué en el matrimonio no pasa así? Porque de repente las cosas han cambiado. Ahora están las obligaciones, están los quehaceres, los cansancios, las responsabilidades, los hijos, el pagar la renta o pagar la luz, el agua, los servicios, lo que usted tenga en presión o que usted se sienta presionado. Y eso hace que usted, cuando llegue su esposo, se sienta usted molesta, y aparte si hay algún tipo de roce por ahí con él, pues usted no quiere ni hablar con él, y empiezan las cosas a darse de las dos comunicaciones. Y entonces llega el momento en que no se hablan y se quedan abstraídos, los dos, uno en una cosa y otro en otra, como le están diciendo, no me interesas ya. Entonces, cuando este tipo de situaciones comienza a generarse en las familias, claro que están comunicando y claro que están hablando y claro que están mandando mensajes al 1000x1, claro. Pero ¿qué mensajes? La mujer sabia edifica su casa. La necia con sus manos la derriba. ¿Sabes que las mujeres, ahí les va un tip a las muchachas que se quieren casar? ¿Sabías que las muchachas más guapas son las más felices, las más contentas? ¿Por qué? Porque hay algo que están transmitiendo en su forma de ser, en su lenguaje. Claro que hay otros lenguajes, y no me estoy refiriendo a esos, a los sensuales y cosas de ese tipo. Pero dice la Escritura que el corazón alegre hermosea el rostro. Entonces una muchacha que está contenta, pues tiene un corazón limpio y es muy atractiva, claro, porque hay un mensaje que lo está llevando por todos lados, porque su corazón refleja la felicidad y el gozo de una persona que está realmente feliz. Yo te pregunto, ¿por qué se pierde eso en la familia y en el matrimonio? Tengamos cuidado en cómo nos comunicamos con la gente con la que vivimos. Acuérdate, si las abejas se comunican hasta con matemáticas, dicen los estudiosos, y ellas no tienen la facultad de hablar y decirle, mira, en tantos kilómetros, no tienen cuestiones de medidas y no tienen palabras. Simple y sencillamente con una danza comienzan a tener una serie de comunicación que refleja a Dios, definitivamente. Entonces, cuando tú tienes una cara agria toda la vida con tus hijos, ¿qué quieres? Pues así a mí me trataron así toda la vida. ¿Cómo quieres que esté yo contento? Pues eso lo ven tus hijos. Pero cuando tu papá estás contento, no quiere decir que uno se esté riendo siempre, toda la vida. Pero está uno contento y abraza uno a los hijos, los toca, se acerca uno a ellos, les toca la cabeza, se ríe con ellos. Le estás diciendo muchas cosas sin palabras. Es más, yo puedo decirte que son esos mensajes tan claros que nos entendemos. Cuando por ahí, por ejemplo, mi hijo me empieza a rondar, estoy ocupado en cosas y me empieza a rondar, yo estoy estudiando y me empieza a rondar y todo eso, ya entiendo. Quiere que juguemos un rato, quiere que le haga alguna broma o que corramos juntos, entonces dejo lo que estoy haciendo y voy sobre de él. Y entonces hay una comunicación. Nunca dijimos nada. ¿Por qué? Porque la comunicación, entienda, nunca se interrumpe. Cuando alguien dice que una pareja tiene problemas de comunicación, ya te cambiaron la idea correcta. Nunca hay problemas de comunicación. Hay comunicación inadecuada, hay comunicación dañina. Hay cosas que se están tratando y ventilando entre ustedes que no son buenas. Eso es otra cosa. Entonces, cuando hablamos problemas de comunicación en la pareja, ¿hay o no hay? No hay problemas de comunicación. Es más, le dices más cuando estás queriéndole no decir nada a la otra persona. ¿O no es así? La comunicación siempre existe. Lo importante es lo que dijimos, llegar a acuerdos. Amós capítulo 3, verso 3 nos dice, ¿andarán dos juntos si no se comunican? No dice así, ¿verdad? ¿Qué dice? Si no se pusieren de acuerdo. Entonces lo que dice Dios realmente es, porque Dios es más sabio que todos los sociólogos, los psicólogos y todos ellos juntos, ¿o no es así? Y Dios dice, ¿andarán dos juntos si no se pusieren de acuerdo? Eso es lo importante, eso es lo importante. A veces cuando una persona llega y platica como una cuestión de pareja y comienza la esposa a decirle, quizás no puede la mujer externarle con palabras lo que le quiere decir, y yo sí lo estoy entendiendo. Por ejemplo, en una ocasión una esposa decía que es que mi esposo ya no se acerca,
Entonces el esposo inmediatamente traducía en su mente: ¿cómo no? Si la otra vez estuve contigo. Es que yo siento una relación fría. El esposo: ay, ¿a qué te refieres con eso? Si yo trabajo, vengo y doy lo que puedo aquí en la casa, y llego temprano y hago lo que puedo. Y entonces, dos formas de pensar y dos formas de comunicarse, que a veces forman una barrera tan grande, que a veces para que se puedan comunicar correctamente requiere algo más que un tiempo y un espacio. Llegar a un acuerdo es difícil, pero no imposible. Dios sí lo permite, y Dios nos muestra el cómo. Y de hecho en la Escritura nos habla ejemplos por todos lados. Vamos a ver Malaquías capítulo 1, versículo 6. Malaquías 1:6. Llegar a acuerdos, entender lo mismo. Malaquías 1:6 nos dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y luego ellos dicen, los sacerdotes le contestan a Dios y le dicen: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Suena interesante eso, ¿no? Está hablando Dios. No es un ser humano de carne y hueso. Está hablando Dios a los sacerdotes y les comienza a decir: si soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor. Y de repente ellos le dicen, los sacerdotes: ¿pues en qué? ¿Por qué? ¿Por qué nos dices eso, Dios? Sigamos leyendo. Versículo siguiente: en que me ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Me llama mucho la atención esta comunicación que tiene Dios con los sacerdotes. Ellos estaban como: no, pues ¿de qué? Si nosotros cumplimos. Y entonces Dios les dice: oye, vamos a hablar francamente. Cuando me traes esos sacrificios, porque eran llevar los corderos, estos se ponían listos y decían: mira, vamos a hacer lo siguiente. Como hay un animalito que está tuerto, ese ya no lo podemos vender bien. Y como va a ser para los sacrificios de Dios, pues este lo vamos a poner allí y los demás se pueden vender bien. Dios ve todas las cosas. Y luego había uno que tenía una patita quebrada. No, pues por ya no me dan nada. Para los sacrificios a Dios. Y entonces Dios les dice: a ver, si tú fueras con un príncipe, ofrécele ese animal cojo, o ese animal tuerto. A ver, ¿qué te va a decir? Y entonces dice: si tú no le darías eso a un príncipe de esta tierra, ¿por qué a mí, que soy Dios del universo, me das lo cojo, me das lo tuerto, lo que no sirve? Y empieza el diálogo. Pero ¿qué decían en un principio? ¿En qué? ¿En qué? Entonces la comunicación, si estamos hablando de Dios, que se toma el espacio para decirte: hablamos lo mismo. No, yo no entiendo. Sí, si vas a entender, aquí está el argumento. Entonces la comunicación es algo que se tiene que lograr en el sentido de comprender y que estamos hablando las mismas cosas. Aunque la esposa tenga muchos sentimientos, hay que entender esos sentimientos. Y aunque el esposo sea un palo muy racional y que solamente lo correcto sale de su boca, pues también hay que entender al Señor y qué es lo que quiere comunicar para que dos personas puedan entonces comprender lo que están hablando los dos y decir: ya entendí, estábamos hablando el mismo mensaje. Eso realmente es comunicación. Pero cuando alguien deja las cosas así vagas en la familia y ves que tu esposa tiene alguna cuestión que ya anda media seria, ese es un mensaje. Y eso no lo puedes dejar así. Se le quitan, esa mujer así luego se pone seria, quién sabe por qué. Es más, a mí me dijeron que hasta problemas hormonales han de ser. Que se las arregle ella. ¿Yo qué voy a andar metiéndome en esos rollos? Cuidado, porque cuando tu esposa está seria, también te está diciendo cosas. Y entonces pues yo tengo que ir a decodificar ese mensaje, a ver qué es. Oye, ¿por qué estás tan seria? Y entonces como que la situación comienza a abrirse
y dices, pues que Dios nos ampare, vamos a ver qué hay ahí en esa situación. No, a la esposa también, que Dios la ampare, ¿no? No estamos poniéndole en la balanza ni a uno ni a otro. Muy bien, entonces vemos que sí hay una cuestión de que se debe de entender lo mismo. Ahora, todo esto que le digo, querido amigo, querida amiga, no son palomitas de maíz que se comen rápido una a otra. Requiere mucho tiempo. Por eso, cuán saludable es que cuando te cases, realmente cumplas el propósito de Dios. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y te vayas a vivir a otro lado. Y entonces, para que puedas tener ese tiempo de intimidad con tu esposa y que platiquen bien y que la esposa pueda llorar a gusto y que cuando algo no le gusta y se ponga a llorar y le entiendas. Es muy saludable todo eso. Vamos a ver otro ejemplo. Para la comunicación correcta no solamente es la cuestión de entender lo mismo, no solamente es eso, sino también dedicar tiempo, bastante tiempo para llegar a acuerdos. Dedicar tiempo, ahí está, gracias. Ahora el pasaje, por favor, Jonás capítulo 4, versículo 1 en adelante. Ya sabe usted la historia de Jonás, no se la voy a platicar, usted la puede leer en su casa. Voy a leer la parte final. Dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsís, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Versículo siguiente. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Déjale ahí la diapositiva. Está este hombre despotricando contra Dios. Yo sabía que tú eras misericordioso, tardo para la ira y grande en misericordia, y me hiciste regresar desde Tarsis para que yo venga y predique a Nínive. Y ya ves, yo sabía, los ibas a perdonar, yo sabía. Y ahí está el hombre hablando y molesto. Mejor mátame, porque mejor es la muerte que la vida. Y Dios le contesta. Dios gentilmente le contesta y le pregunta a Dios, le hace una pregunta. ¿Haces tú bien, Jonás, en enojarte tanto? ¿Está bien lo que estás haciendo, Jonás? Vamos a seguir leyendo qué fue lo que pasó. Y salió Jonás Oye, Jonás, contéstale a Dios. Ahí en el pasaje no le contesta. No sé si usted ha notado ese pequeño detalle. Hasta dejó a Dios con la palabra en la boca. Era muy grosero este señor. Dios le dice, ¿haces tú bien, Jonás, en enojarte tanto? Salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada. Una enramada es una pequeña chocita con ramas. Eso es una enramada. Y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Él todavía seguía pensando, a ver qué pasa. Pero fíjate, aquí viene lo impresionante de las cosas. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Verso siguiente. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, le vuelvo a preguntar, ¿tanto te enojas por la calabacera? Aquí sí le respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Ah, caray, Jonás, pues ¿no que no contestabas? Sí contestó Jonás. Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales? Dios me sigue dejando con la boca abierta. Le pone todo un contexto para enseñarle a Jonás, para hablarle, porque ¿haces bien, Jonás, en enojarte? Se va. No le contestó. Y entonces Dios le hace crecer la calabacera y está contento el hombre y de repente se seca y se está desmayando el Señor. ¡Ay, el sol! Mejor me muriera y no sé qué. Y le pregunta a Dios, Jonás,
¿Tuviste tú compasión de una calabacera que ni te costó, ni la sembraste? Sí, me enojo hasta la muerte. ¿No tendría yo compasión de Nínive, que son más que cualquier planta del campo? Cualquier mente lo entendería. Sí, cierto, es verdad. ¿Qué queremos decir con toda esta cuestión de la comunicación? Que ese espacio para entendernos no es flor de un ratito, sino que se lleva un buen tiempo de inversión de nuestra vida. Tu esposa es importante, tu esposo es importante, tus hijos son importantes. Y cuando llegas a tener que hablar alguna cuestión por el tiempo que sea, eso es una inversión de tiempo. ¿Cuántas veces a los predicadores, a las esposas comienzan a reprocharle diciendo, si te sacaran una cita? A mí no me lo han dicho, de verdad se los digo. Se los digo con toda la franqueza. De verdad que no, mi esposa ha sido muy comprensiva en eso. Pero sí me he enterado que algunas esposas dicen, y no fuera que alguien te pide una cita, porque ahí sí hasta 2 horas para hablar. Pero a mí, ni media hora podemos platicar tú y yo. Sería muy malo eso. En una ocasión me encontré con una persona de una denominación y me estaba diciendo, dice, ¿cuánta gente tengo que atender? Dice, y algunos hasta me reclaman que no les doy citas y que no los atiendo. Dice, me da mucha pena, sinceramente, pero mejor que digan ellos eso y no mi esposa. Ahora, no está mal lo que está diciendo este señor, porque es primero tu familia, eso es muy importante. Entonces, donde hay una atención a tu casa, a tu esposa, te va a costar un buen rato, mucho tiempo. Pero si Dios se tomó el tiempo para darle metáforas a Jonás, que la verdad no se las merecía, oye, tú y yo como padres de familia, ¿no debiéramos de hacer lo mismo con nuestra esposa e hijos? O al revés, la esposa con el esposo. Es importante. No, pero es que ella está molesta porque la lavadora no sé qué. Eso es importante para ella, punto. Lo que para los varones es importante, a lo mejor para la esposa no, y al revés. Pero si dedicamos un tiempo y un espacio para eso, créame, la inversión de tiempo va a valer la pena, porque es una inversión del tiempo. El cerebro masculino y el cerebro femenino. En los años 80 para abajo había una idea, y esa idea era de que todos los cerebros eran iguales, y de ahí se experimentaba con los cerebros humanos, pero de los varones. Y en una ocasión una mujer que es neuropsiquiatra y que pues ha hecho estudios muy importantes respecto al descubrimiento del cerebro de la mujer, dijo, pues es que cuando yo era estudiante pregunté y decían que los cerebros de las mujeres no se estudiaban porque estaban cargados de hormonas y eso afectaba siempre los resultados. Entonces esto le llevó a ella a ser una investigadora y se dio cuenta de algo interesantísimo, que desde origen el que es hombre y es mujer tiene un cerebro diferente. De tal manera que piensa de manera muy diferente un hombre a una mujer. Ahora, usted leyó una vez un libro, porque yo he oído por ahí que ya muchos lo han leído, que dice que las mujeres son de Marte y los hombres no sé de dónde. ¿Sí lo ha leído? ¿Ha oído alguna cuestión así? Y que dice, no, pues mira, como que el hombre lo tienes que dejar que vaya, arregle sus cosas por allá y luego ya puede tirar el libro a la basura. La situación es esta, que cada familia tiene su propia dinámica. Cada familia. A lo mejor tu esposo no es de esos que se van a la cueva como dice allí. De tal manera que cada persona, cada familia tiene sus propias formas de comunicación. Entonces, no hay principios universales para eso. Hay ideas, hay estudios, nada más. Pero qué importante es que cada uno de ustedes descubra y redescubra cómo se debe de comunicar con su esposa. Ahora, no es normal que una pareja se pelee cada rato. Eso no es normal. Eso está mal. Algo malo hay ahí. Si una persona tiene conflicto en la casa y es violento, esa persona tiene un problema y hay que ver cuál es ese problema. Lo normal cuando una persona está bien de sus facultades mentales y está bien en todos los sentidos, lo normal es que haya un diálogo. Lo normal es que si hay problemas en el sentido de desavenencias o de cosas, todos. No existe familia alguna que no los tenga, pero la gran diferencia será en que las personas que en verdad están bien saben arreglar esas diferencias, saben invertir en su familia. Y una de las cosas más valiosas que se puede invertir en la familia se llama tiempo, tiempo, tiempo y tiempo y tiempo. O como dirían por ahí, tiempo, dinero y esfuerzo.
Entonces, como los cerebros son diferentes, la forma de comunicar es diferente, tan sencillo como eso. A veces los hombres quieren que las mujeres reaccionen como hombres y se ponen a llorar. Y de repente algún hombre le dice a la esposa: tú no puedes hablar sin que te pongas a llorar. Necesitamos hablar y ponernos de acuerdo en las cosas. Deja de lloriquear. Pues ella pudiera decirle: deja de ladrar, ¿no? Digo ladrar no en un sentido malo. En los términos literarios, ladrar significa cuando alguien dice una palabra sin pensar y lo dice en un tono que molesta. Eso es ladrar, no es una ofensa. O tampoco es una broma, pero si lo tomó como broma, pues está bien. Entonces, deja de ser pues tan parco, tan seco, pudiera decir en otros contextos. La cuestión es que son dos cerebros diferentes y dos formas de comunicarse diferentes. Génesis 2:20 nos dice, Génesis 2:20, por favor. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. ¿Cuál era la ayuda idónea para Adán? Pues una mujer, definitivamente. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 13 y 14 nos dicen: porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Los adelantos científicos nos dicen que los cerebros son diferentes, y Dios ya lo sabía desde que los hizo, porque Él es el creador. ¿Qué le parece? Y termino con dos pasajes respecto a la comunicación. Proverbios 18:13 nos dice: al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. El buen oído no solamente es aquel que escucha ruidos y palabras, se está refiriendo a algo más allá de oír palabras. Se está refiriendo a tratar de comprender a la otra persona, tratar de comprender. ¿Nunca has visto esos diálogos necios? De que están una pareja, ¿no? No sé qué, y apenas el otro quiere agarrar aire para hablar y el otro le arrebata. No, y es que tú eres la que estás mal por esto y esto y esto. Se le va el aire al otro y entonces se mete la otra persona y están como que arrebatándose las palabras para ver quién puede tener la razón en algún punto. Esas no son diálogos, esas son necedades. No hay nada en eso. Entonces, el principio de la Escritura es un oído. ¿Y sabes qué es ese oído? O sea, no es que oigas bien. Jesús dijo, el que tenga oídos para oír, que oiga. Pues no estaban sordos. Se estaba refiriendo a comprender las cosas. Cuando tú vas a entablar un diálogo con tu esposa o con tu esposo, ponle un candado aquí, porque eso te impide oír. Después comienza a escuchar y escucha la intensidad de las palabras. Ve los gestos de la persona, el cómo te mira, qué énfasis le da a las cosas. Cuando abras tu boca, pregunta más, y hasta que la esposa se acabó de hablar todo lo que tenía que hablar, a lo mejor lo único que tienes que decir: sí, cierto, lo voy a pensar. Estás tratando de entender a la otra persona. Pero cuando tú estás arremetiendo, no, es que tú eres una necia. No, hombre, pues ya con las palabras, ¿qué vas a arreglar? Nada. De igual manera, la esposa tratará de comprender al esposo. Y si hay una comprensión mutua, créame, está del otro lado. De verdad se lo digo. Proverbios 20, verso 5. Dice aquí la Escritura: como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará. La promesa está ahí, que tú sí vas a alcanzar a entender lo que hay en el corazón de tu esposa y de tu esposo. Es una promesa para aquel que en verdad quiere comunicarse de la manera cristiana. ¿Y sabes qué? No sé, yo he oído en pláticas que dicen: vamos a hablar de corazón a corazón. ¿Qué quiere decir? Yo quiero comprender lo que hay en ti y quiero ser muy franco y transparente contigo y quiero hablar contigo de corazón a corazón. Cuando estas cosas se dan, créame que usted sale tan bendecido de esa plática. O a lo mejor nada más escuchó. O solamente usted estuvo entendiendo y le dice: sí, tienes razón. Pero ¿sabes qué? Mira, voy a cambiar esto, voy a cambiar esto y voy a cambiar lo otro. Entonces, cuando usted termina ese diálogo, porque no hay interrupción de diálogos, aunque usted no hable, recuerde que sigue hablando. Aunque no hable, habla. ¿Sí me entiende?
Aunque no diga nada, dice muchas cosas. Lo voy a ver. ¿Y sabe qué? Los corazones se unen y Dios bendice ese matrimonio. Yo creo firmemente que este es uno de los fundamentos importantes de la vida en pareja. Requiere ejercicio, requiere madurez, requiere que madures en tus emociones, requiere que no estés tratando de ganar una confrontación o un debate, porque no estás en un debate ni en una confrontación. Estás con una persona diferente a ti, con emociones y sentimientos. Qué importante es todo esto. Yo te voy a pedir que cierres tus ojos y le digas a Dios desde lo más hondo de tu ser: Dios, enséñame a comunicarme. Ya de entrada la Escritura dice: ninguna palabra corrompida salga de tu boca, sino la que sea necesaria para la mutua edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Pon ahí a tu esposa. Ninguna palabra deshonesta, ninguna palabra grosera, ofensiva. Y recuerda que hay muchas cosas que no se dicen, pero es como si las dijeras, tanto buenas como malas. Aprende a comunicarte sin palabras. Aprende a acercarte a tu esposa y darle un abrazo afectuoso y nada más. Aprende a acercarte a la gente que amas y decirles siempre con tus gestos, con tu forma de ser, cuánto les aprecias. Hay gente que no habla, pero cuando está conviviendo y al ser tan espontáneo y tan franco, y da ganas de estar con esa persona. Nuestros hijos, aunque es que cuántos padres dicen, no, pues es que yo no estudié, mira, yo la verdad no sé ni hablar, ¿qué les voy a decir? No te preocupes, hablamos hasta sin hablar, cuando realmente tú deseas comunicar lo bien que te sientes con esa persona. Y para ser franco, realmente es una bendición estar casado. Ahí aprendes a amar, a perdonar, a madurar. Qué hermoso es el matrimonio. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra es verdad. Yo te pido que transformes las vidas, los matrimonios, las familias. Que no seamos como ese hombre, Señor, que no veía, de que estaba buscando el apagador en otros lados y lo tenía en su cara. Esto que acabamos de hablar no es complicado, es tan sencillo. No requiere estudios, no requiere, Señor, meterse en una universidad 5 años para no saber nada. Es la vida sencilla. Yo te pido, Señor, que cambies el ambiente de cada familia. Señor, te lo pedimos no porque tú no puedas, Señor, porque tú lo puedes todo, sino más bien te lo pedimos, Dios, por la sencilla razón de que somos nosotros los que podemos hacer ese cambio, porque tú nos lo haces comprender de manera sencilla. O como dijo ese hombre, sí creemos, Señor, pero ayuda a nuestra incredulidad. Y tú le dijiste que al que cree todo le es posible, Señor. Hoy creemos que es fácil y creemos, Señor, que cambiando nuestra actitud a nuestra familia cambiarán tantas cosas. Que esto no se pierda. Ayúdanos a ser sabios en ello. En el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.